Esto es Todo Terreno. Amigo todoterreno, nuevamente en nuestra cita semanal. Realmente cada semana trae su propio afán y cada semana trae su propia bendición. Hoy es un podcast muy especial, en realidad va a ser una plática espontánea, contándoles parte de la vida de Eduardo, parte de la vida que el Señor nos ha dado, con sus altibajos, con sus cosas lindas y las cosas difíciles. Pero vamos a pasar un buen tiempo, como les digo siempre, entre amigos. Eduardo. Hola, ¿cómo estás, Carlitos? Pues ahí contentos de un podcast más. Cada vez que hacemos un podcast nos emocionamos mucho porque sabemos que hay parte de nosotros que contamos y hay parte de nuestros amigos que también podemos contar experiencias, ¿verdad? Entonces todos crecemos bastante con todo esto y la idea, como lo hemos dicho siempre, es ir mejorando. No se olviden de dar like a nuestras redes sociales, de seguirnos, de hacer sus evaluaciones en Spotify, también de enviarnos sus comentarios. Nos gustaría ya en los próximos podcasts poder incluir algunos comentarios que ustedes escribieron en nuestras redes para poder hablarlos aquí. Si es alguna duda que tienen o algún tema que sería hablar, pues también lo podemos incluir. Pero sobre todo darles las gracias por escucharnos y recordarles que si saben que tienen un amigo que necesita escuchar alguno de los temas que ya hemos hablado, compártanselo. Pues, amigo todoterreno, hoy el título que le hemos puesto a nuestro podcast es El punto de quiebre. Estamos hablando con Carlitos que muchas veces hay situaciones en nuestra vida que nos llevan a un punto donde nosotros decimos: me voy a morir, hasta aquí llegué, ya no puedo soportar más. Señor, ¿por qué me das esto? ¿Por qué me está pasando todo en la vida? Y encontramos en Salmo 23 que el Señor nos dice, en uno de los poemas que escribió David, dice: aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me inspiran confianza. Yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido esos valles oscuros. Son valles donde realmente sentimos morirnos. Yo le decía a Carlos de que en la palabra del Señor hay dos historias. Una es la historia de Elías, donde Elías se enfrenta ante todos los sacerdotes de los otros dioses y pide que haya un holocausto, que le echen agua, y le ora al Señor y el Señor baja fuego, se consume, cosa que no lograron hacer los otros, y al final él mata más de 400 soldados con su espada, dice. Luego de esta situación, en Reyes, Primera de Reyes 19, dice: el rey Acab le contó a Jezabel todo lo que ella había hecho, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a los profetas. Entonces Jezabel le envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Realmente él vio una amenaza tan grande, una amenaza de muerte, en que él vino y se fue al desierto queriendo morir. Creo que muchos de nosotros hemos pasado por esos puntos donde estamos viviendo situaciones que quisiéramos que ni nuestro peor enemigo viviera, ¿verdad? Son momentos donde nosotros nos vemos en encrucijadas de la vida, donde hay que tomar decisiones, y creo que las mejores decisiones es tomarlas de la mano de Dios. Pero cuando nosotros logramos superar todo esto, nos damos cuenta de que eso nos hizo crecer en la vida, ¿verdad? Yo no sé, Carlitos, ¿cómo te ha ido con estos puntos de quiebre en tu vida? ¿Qué han causado en ti, verdad? Pues, Eduardo, muchas veces, pues para la gente que me conoce, los amigos personales, pues trato de ser una persona muy animada, y creo que mi temperamento sanguíneo me da la ventaja de poder ver
el vaso siempre medio lleno, no medio vacío. Pero eso no me exime de haber pasado situaciones muy difíciles y situaciones donde, como hablamos, un punto de quiebre, donde tú sientes que ya no da para más. Y varias experiencias que hemos tenido, pero por cuestiones de tiempo, podríamos compartirte una de los puntos de quiebre más fuertes que he tenido en mi vida. Fue la muerte de mi primer hijo. Realmente fue una situación muy difícil porque, pues primero que era el primogénito, era toda la ilusión de tu primer hijo. Yo lo he contado en otras ocasiones, pero para mí fue muy especial el nacimiento de nuestro primer hijo porque yo perdí a mi papá cuando tenía 7 años. Entonces la mentira del enemigo era: no pudiste tener un papá, pero ahora tengo un hijo, ¿verdad? Entonces no tuve papá, pero yo voy a ser un papá, ¿verdad? Con toda la ilusión. Para ser muy breves, pues todos saben, cuando nace un hijo es aquella ilusión y aquella emoción, y fue una cosa muy linda el nacimiento, los primeros 3 años de su vida preciosos, pero a los 3 años él empieza con un padecimiento, ¿verdad? Una enfermedad que era degenerativa, neurológica. Entonces él empieza a perder sus funciones. Hoy, después de 15 años, 16 años, te lo cuento tranquilo, pero fue muy difícil para mí muchos años poder compartir este testimonio, ¿verdad? Pero él empieza a perder sus habilidades motoras hasta que llega al punto de ya no poder moverse. Él deja de caminar, deja de hablar. E incluso para comer era difícil porque parte de todo el sistema nervioso y el tema neurológico era el poder deglutir. No podía, ¿verdad? Entonces fue una situación muy dura. Después de 5 años de estar luchando con esta enfermedad, mi esposa dedicada a él 24/7 totalmente, yo trabajando porque también había que costear. La parte financiera era fuerte, ¿verdad? Gracias a Dios, pues trabajaba en una empresa transnacional donde estuvimos contigo tanto tiempo y eso me cubría un seguro fuerte. Y eso nos ayudó mucho porque las hospitalizaciones eran muy altas. Yo dormía en los hospitales y de ahí salía a trabajar y tenías que llevar una cara alegre, tenías que ser positivo porque toda la vida trabajé en ventas. Y poder llevar siempre esa alegría para poder vender y cobrar. Pero sobre todo, ¿en quién estabas confiando? Pero sí, hubieron momentos, Eduardo, que yo te soy honesto. Yo decía: Padre Santo, pasa esto porque ya no aguantamos. Cuando compartimos el testimonio con mi esposa, mucha gente nos dice: mire, si a mí me pasa algo así, yo me muero. Y en realidad nosotros les contestamos: sientes que te mueres. Porque sientes que la vida se te está yendo, pero no te mueres, porque al final el Señor prepara algo para ti. En el podcast pasado hablábamos del Salmo 23, donde Él decía que el bien y la misericordia iba a estar. Cuando tú estás en esos momentos, Eduardo, pensar en que el bien y la misericordia te está acompañando, tú lo oyes como una falacia, como una idea ilusoria de qué es el bien, porque qué bien puede ser para ti que tu hijo se está muriendo lentamente y tú no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, al final de años de estar lidiando con eso, pues un 1 de noviembre, ¿verdad? Nuestro hijo pues parte con el Señor. Son puntos muy difíciles. Fíjate que yo recuerdo cuando fue el último día que estuvimos con nuestro hijo, ¿verdad? Internado en un sanatorio. Pues con la esperanza de que todo caminara mejor, pero en realidad iba para mal. Pues él entra en una crisis y se lo llevan, ¿verdad? A intensivo. Entonces el pediatra lo logra estabilizar y sale y me dice: mira, tu hijo acaba de tener un paro respiratorio y posiblemente tengamos una repetición. ¿Qué hacemos? Y tú con tu esposa, pues relativamente jóvenes, nuestro único hijo, y tener que abrazarnos y pensar: ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Porque tú tienes la idea ilusoria que en tus manos está la vida de tu hijo y en realidad no, está en las manos del Señor. Sí. Y yo recuerdo muy bien que le da el segundo paro y el médico sale de la sala de intensivo y me dice: ¿qué hago? Y entonces yo le digo: déjalo tranquilo. Y para mí fue muy difícil, Eduardo, poder decirle: déjalo tranquilo y no lo toques, porque literalmente
tú estabas desprendiéndote de algo que amabas, ¿verdad? Ajá. Entonces, el Señor fue fiel, Eduardo, para consolar nuestro corazón, pues nuestro hijo fallece y fue un punto de quiebre muy duro, ¿verdad? La confianza en el Señor, te soy honesto, nunca discutí o pensé si el Señor estaba en el rollo o no. No, siempre estuve claro que el Señor estaba, pero yo le decía, Padre, yo sé que tú estás en esto, pero reconfórtame, Señor, porque yo siento que me voy en un hoyo, ¿verdad? Ah, sí. Entonces fue un tema muy difícil. Luego de ese punto de quiebre familiar viene el segundo quiebre familiar, ¿verdad? El segundo quiebre familiar es de que el haber sido nuestro hijo el centro por su enfermedad mucho tiempo, nuestro matrimonio tuvo que empezar un proceso de reingeniería, de reinventarse. Y eso fue muy difícil, muy difícil. Entonces tú decías, ya pasamos el problema. Y ahora tenemos que lidiar con unos problemas matrimoniales que tenemos que sacar, porque el dolor de la pérdida de nuestro hijo, el dolor de poder reinventarnos, el dolor de qué iba a pasar con nosotros. Pero te soy honesto, sí toqué fondo espiritualmente pensando que el Señor me había abandonado. Pero han pasado el tiempo y ya de esto son casi 15 años y gloria al Señor, nos dio la oportunidad de ser padres nuevamente, que ahí es el primer milagro. Después, ahí es donde empiezo a entender el bien y la misericordia. Cuando el Señor nos permite, después de un año de estar, el Señor mira cómo todo lo hace tan perfecto, porque nos quedamos un año pues sin hijo, ¿verdad? Uh-huh. Y reconstruyendo nuestro matrimonio, como que cuando el Señor ve que ya el matrimonio ya va en un punto, me imagino que si fuera pastel, ¿verdad? Le metió el cuchillo y vio que ya iba bien la cosa, el Señor nos da la oportunidad de ser padres por segunda vez. Y el Señor cambia nuestro lamento en danza totalmente y hoy pues tenemos un hijo de 13 años, ya casi sobre 14 años, Eduardo, que yo siento que fue un sueño todo esto, y el Señor devolvió al 100%. Entonces, si tú me preguntas un punto de quiebre familiar, y en muy breve y pasos muy largos, fue pero en todo momento vi la mano del Señor, y no solamente en el proceso, sino hoy por hoy, todavía vivo esa bendición de poder ser padre nuevamente, ver crecer a mi hijo, tener un matrimonio no perfecto, pero un matrimonio que nos bendice y bendice a las demás parejas por medio del ministerio. Ahora, me imagino que tú has tenido también puntos de quiebre familiares, ¿o solo yo? No, bien. Tuvimos un punto bien complicado en el año 2016. Y le conté a Carlos de que fue complicado porque se nos vino todo a la vez, ¿verdad? Empezamos a principio de año, tuvimos uno de nuestros clientes sacó la licitación, el proceso en el que nosotros ya veníamos trabajando años y perdimos. Y estoy hablando que perdimos el 70% de ingresos de la empresa, entonces sí era complicado. A partir de ahí teníamos 3 meses para ver qué hacíamos. A los 3 meses quebramos, digamos. Fuimos a devolver los materiales, le explicamos a la empresa que se quedó y estuvimos ahí pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que nos ayudara. Empezamos a hacer algunos movimientos, a buscar clientes y todo lo demás, pero de ahí no pasó nada. En marzo, el 22 de marzo, exactamente, me llama mi papá: mira, fíjate que me siento mal, necesito que me lleves al hospital. Y él ya venía con proceso de riñones, le hacían diálisis. Ese día casi que me tocó cambiarlo, no soportaba los dolores. Lo llevé al hospital, lo estuvieron examinando. Yo no sé, Dios hizo un milagro porque es de esos hospitales donde lo sacan a uno porque son hospitales solo para empleados, ¿verdad? O sea, y ¿cómo se llama? Yo estuve ahí atendiendo a mi papá a la par de los doctores y todo me decía: mire, jale esto, mire, jale el otro. Yo decía: señor, a las 6 de la tarde lo llevaron a hacerse unos rayos X. Me acuerdo que todavía nos pasó saludando y todo bien. Y a las 7 de la noche falleció. Nos dejaron entrar en la sala de shock. Ya solo está conectado a una máquina. Y yo creí que solo lo llevaba
porque estaba mal, pero no sabía que estaba muriendo. Se estaba muriendo. Entonces pasamos eso, ¿verdad? Luego nos tocó hacer el velorio, bien complicado hacer un velorio en Semana Santa, se imaginarán. Fueron momentos así bien duros, pero creo que el Señor nos acompañó en todo momento y ahí hay una cosa que resaltar mucho, y lo hemos venido hablando en los podcasts. Mi papá tenía todo listo, ¿verdad? O sea, no nos agarró desprevenido que hay que buscar cementerio, que hay que buscar servicio, o sea, entre todo esto hay cosas buenas que el Señor va haciendo, aunque nosotros estamos ya quebrados, ¿verdad? Y después de esto, aproximadamente como a unas 3 semanas más, llegó el tercer golpe. Mi esposa en el 2010 tuvo cáncer de seno, pero se detectó al principio, entonces solo pasó por 4 radioterapias y pues el Señor la sanó. En abril del 2016 me dice, mira, tengo que hablar contigo. Hace un mes me detectaron nuevamente un tumor, es cáncer en una etapa ya más avanzada. Y no te había dicho porque, o sea, estás con lo de tu papá, ¿verdad? Discúlpame que no te había dicho. Entonces le digo de que en ese momento fue el último balde de agua que cayó. Yo le conté a Carlitos que la siguiente semana yo estaba sentado en el sillón de mi casa y me ponía a llorar sin razón, sin decir, me siento triste. No, cuando sentía, estaban chorreando las lágrimas. Y era todo el peso de todo lo que estaba encima. Yo le digo, en ese momento lo que pasaba por mi cabeza es, mi esposa se va a morir. En un mes se nos acaba el dinero. Y la persona a la que yo corría cuando tenía problemas y necesitaba consejos ya no está. Entonces fue así como encerrarnos para no hacerles tan complicada. Pues el Señor obró en todo esto. Mi esposa el 21 de septiembre del 2016, el Señor la sanó de cáncer. Una sanidad milagrosa. Ese día yo la llevé a hacerse el examen. Bueno, fue así tormentoso también porque el día anterior estábamos nosotros en la casa. Mi esposa fue a la cocina y de repente ya no regresó. Cuando yo la fui a buscar, ya estaba tirada en el piso convulsionando. Y llamamos al doctor y nos dijo que podía haber sido un derrame. Entonces nos dijo que al otro día teníamos que ir a hacer exámenes porque no sabíamos si eso había dañado el proceso del cáncer. Sin saber que en esto que se ve tan feo, el Señor había obrado para que nosotros supiéramos ese día de que Él había sanado. Estando yo en la sala leyendo un libro, esperando a que ya saliera, pasaba por mi mente que ella iba a salir llorando a decirme que se había sanado. Y fue exactamente lo que pasó. Salió llorando como 4 o 5 horas después porque parece que hasta creyeron que la máquina de las mamografías y de todo estaba mala. Le hicieron el examen 3 veces. Y para corroborar de que no tenía nada. O sea, en ese momento estábamos tan asustados todos de que ni siquiera estaba calcinado el tumor, sino ya no existía el tumor. Desapareció. Y salió llorando a decirme que el Señor la había sanado. Y creo que ahí fue como la recompensa a ese bien y la misericordia que nos siguen en una noticia que esperábamos, ¿verdad? Que gracias a Dios no pasó a más, sino que pasó a bien y se ha vuelto un testimonio y nos ha ayudado ahora a compartir y ayudar a parejas, pero sí fue un año complicado. En los meses siguientes pues también nos volvieron a llamar del proceso con nuestro cliente y gracias a Dios lo volvimos a ganar y volvimos a retomarlo. El Señor ordenó, pero pasamos de 3 a 4 meses, que ese sí fue nuestro punto de quiebre así, total. Y parte, amigo todoterreno, de compartirte, pues no es un podcast para que estemos llorando aquí, ¿verdad? Ni estemos tristes, ni mucho menos.
sino que es un podcast para ver que como humanos pasamos procesos difíciles. Nosotros Sí. no sabemos qué proceso tú estás pasando, pero lo que queremos tratar a través de lo que el Señor ha hecho en nosotros es poder inyectarte fe. Oí una prédica hace algún tiempo donde decía, si a alguien le falta fe, préstale la tuya. Y amigo todoterreno, te prestamos nuestra fe. La fe que sacó a Yadi de un cáncer, la fe que restauró no solo mi vida, mi matrimonio y la bendición de mi paternidad, de volver a ser padre. Esa misma fe es la que puede obrar en ti. Leíamos en la palabra en Jeremías, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Cuando tú estás bien, leer esta palabra, gloria al Señor, amén Señor, sé tú. Pero cuando estás pasando estos procesos de punto de quiebre, leer esa palabra Sí. y uno dice, ¿esperanza de qué? Pero es la esperanza en que el Señor tiene el control y el Señor no ha perdido el control. No, y te puedo decir de que tal vez nosotros miramos el bien y la misericordia como algo bueno que nos está pasando, como cosas así, ¿verdad? Pero este proceso que pasamos de cáncer con Yadi nos unió más. Hizo que nuestro matrimonio mejorara. Tal vez si antes teníamos más problemas, pues ahora vemos la hora de solucionarlos mejor, ¿verdad? Porque yo trato de darle las gracias a Dios todos los días de que está mi esposa ahí, ¿verdad? Yo siempre mi pensamiento fue, ¿qué voy a hacer yo con un nene de 5 años sin su mamá? ¿Qué me espera con mis hijos? El trabajo, o sea, todos sabemos el motor que es nuestra esposa en la casa, ¿verdad? Y pasar por ese proceso es complicado. El hecho de cuando ya salía de las quimioterapias, salía en silla de ruedas, yo la subía a cargar al carro. Llegamos a la casa, nuestro dormitorio está en un segundo nivel, había que subirla cargada al cuarto y ver todo ese deterioro que se le iba cayendo el pelo. O sea, sí fue un proceso bien duro. Bien duro. Y me imagino que lo mismo viste tú con tu hijo, porque también fue un proceso así duro donde pasan cosas que se salen de nuestro control, que nosotros realmente no podemos decir. Es como, por lo menos en una empresa, pues mira uno sus fuerzas humanas, ¿verdad? Alguien que me preste y salgo este tiempo, hago esto, hago el otro. Pero en cuestiones de salud, ¿qué? Es que no está en tus manos. Y Sí. mira, una cosa importante, Eduardo, para tratar de pasar a lo que queremos, es de que si tú te das cuenta, tenemos dos historias de dolor. Una que terminó con el fallecimiento de mi hijo. Y en el caso tuyo fue diferente, porque el Señor le dio vida a Yadi, ¿verdad? Y en el caso nuestro, pues nuestro primer hijo parte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que muchas veces nosotros esperamos respuestas diferentes. Pero cuando tú confías en el Señor, y amigo todoterreno, cuando tú confías en el Señor, sea cual fuere la respuesta, va a haber consuelo en tu corazón. Y una cosa que no quiero dejar pasar, Eduardo, es de que yo tuve una experiencia ayer precisamente, porque el tema aquí es que les contemos lo que vivimos, porque si Sí. les venimos a contar rollos no funciona. Tú decías algo de poder bendecir y darle gracias al Señor por la esposa que tenemos. La mayoría de hombres, a veces cuando nos juntamos o platicamos, esa mi mujer, vos solo brava pasa, mira, esa mujer solo me manda a hacer cosas. Y somos bien quejosos, porque así somos los varones, ¿verdad? Pero yo te invito, amigo todoterreno, que tú te tomes el tiempo para agradecerle al Señor por la esposa que tienes al lado y que lo expreses. Fíjate que ayer fuimos a desayunar con mi esposa. No estaba planificado, pero bueno, ahí se organizó y nos fuimos a desayunar. Cuando estábamos desayunando, pues estaba orando por la comida, pero el Señor me pone en mi corazón a agradecerle por la vida. Yo soy re llorón y me pongo a llorar y le decía, gracias Padre por la mujer que me diste, la mujer que nos cuida, que nos ama, que es un pilar, como tú dices, ¿verdad? Si ellas no anduvieran atrás de nosotros. El domingo Karen tuvo que cantar, servir en la iglesia. Se fue temprano y nosotros nos fuimos después con Diego, ¿verdad? Tirado, no sé qué, no encontrábamos otra cosa. Entonces ella regresó como a pasar el checklist y salimos mal, ¿verdad? Entonces yo me enojaba, decía, pero después decía, no, de veras, Padre, gracias por la mujer que me diste. Dale mucha vida. Y después de 25, casi 26 años de casados, pues tal vez me tardé mucho en estarle agradeciendo al Señor desde hace muy pocos años, pero creo que le podemos sacar provecho. Ahora, Eduardo, el tiempo nos está comiendo, pero no quiero que dejemos de compartir también
puntos de quiebre empresariales. Tienes 3 minutos tú y 3 yo. Bueno, punto de quiebre empresarial. Este año, nosotros, Carlito siempre me recuerda eso. Me dice, en febrero me dijiste, ya solo nos queda un mes y de ahí empiezan los números rojos en la empresa. En ese momento, la solución más cercana para nosotros, no la vimos en prestar dinero, no la vimos en hacer otras cosas que se debían de tomar decisiones, sino oramos y ayunamos 3 días. Eso fue lo que el Señor nos dio. Orar y ayunar 3 días en esta situación. Al tercer día me escribe mi esposa y me dice, mira, fíjate, yo no sé cómo lo vas a tomar, pero el Señor me hizo sentir esto. Y venía una lista de cosas. Y fue una confirmación de cosas que yo ya había estado sintiendo. Lo primero que nos dijo el Señor es, déjate quejar. O sea, yo lo miraba de una forma y el Señor lo miraba de otra. Fue un momento en que el Señor nos jaló las orejas. Creo que fue un punto de quiebre complicado, pero aprendimos a verlo de otra forma. Aprendimos a darle su lugar a Dios primero, pidiéndole que Él nos indicara qué hacer. A partir de ahí, empezamos a hacer nosotros todo lo que el Señor nos dijo. Primero, eliminar la queja de nuestra vida. Ya no estar, Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, si hacemos esto. O sea, ya no. Y segundo, empezar a valorar lo que el Señor ya nos había dado. Darle gracias a Dios por la empresa, darle gracias a Dios por las cosas que nos ha dado, por la salud. Porque, como les digo yo, cada día que tenemos nosotros en la casa con Yadi es una gran bendición. O sea, yo no tengo ni cómo pagarle al Señor eso. Pero a partir de ahí el Señor cambió. Entonces me gustaría dejarles la parte donde no importa el punto de quiebre que estemos viviendo, pongámosle el primer lugar al Señor. Digámosle al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? Y nos vamos a dar cuenta que tal vez no es lo que nosotros estábamos pensando, como en mi caso era buscar más clientes, ver que hasta podría ser ver qué empleados despedimos. O sea, habría un montón de soluciones. Pero lo principal es pedirle al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor en ese momento sabía que no podíamos despedir gente, porque luego nos buscaron unos clientes nuevos y volvimos a estar igual que antes. Entonces el Señor ya sabía cómo iba la liga. Yo siempre le digo a Yadi que nosotros somos... el Señor en algún momento nos da a nosotros la oportunidad de ser sus coestrellas, ¿verdad? No el actor principal, porque el actor principal es Él. Pero en algún momento a nosotros nos da como... Y en ese momento, pues, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a que si nosotros lo ponemos todo en la mano de Dios, el barco va a seguir navegando y todo va a estar bien. Amén. ¿Pudiste ver la mano del Señor en tu familia? Sí. Y la mano del Señor en tu empresa. Sí. Y mira, amigo todoterreno, yo te voy a dejar mi parte de empresarial para otro tiempo, pero creo que es importante que cerremos este podcast orando al Señor. Amigo todoterreno, yo te quiero invitar que ahí donde estás, bueno, si vas manejando, ¿no? Que te tomes un breve tiempo. Vamos a terminar este tiempo pidiéndole al Señor por lo que estés pasando. Y si en algún momento te sentiste identificado con algo de lo nuestro, pues agárrate de la palabra y del testimonio. Oremos al Señor, Eduardo. Padre bueno, gracias, amado, por este tiempo que nos permites compartir. Pero sobre todo, mi Señor, hoy venimos con un corazón contrito y humillado, reconociendo, Padre, que lejos de ti no podemos hacer absolutamente nada. Reconocemos tu grandeza ante nuestra pequeñez, mi bendito Señor. Y hoy, junto con nuestros amigos, hermanos de todo terreno, queremos poner en tus manos cada petición. Y yo te pido, amigo todoterreno, que tú puedas expresarle al Señor tu petición, sea por trabajo, sea un problema económico. Y tú le digas, Padre, te pongo este problema de salud, te pongo este problema de empresa, este problema de matrimonio, este problema de familia en tus manos. Padre, reconocemos que tú tienes toda la potestad sobre nuestra vida y sabemos que tus planes son de bien y no de mal.
Te pedimos perdón si nosotros fuimos los que ocasionamos llegar a ciertas circunstancias, mi bendito Señor, y que tú hables a nuestro corazón para poder tener una convicción de error, para que haya un cambio en nuestra vida. Solo no vamos a poder, pero sí contigo, mi bendito Señor. Llénanos de tu paz. Yo te pido, Padre, que tú le muestres tu favor y tu misericordia a cada varón, a cada amigo todoterreno, mi bendito Señor, y que pronto podamos tener testimonios de lo que tú has hecho. Sabemos que para que tú obres en nuestro corazón, tú tienes que morar en nuestro corazón, mi bendito Señor. Yo te pido, amigo todoterreno, que si tú no has hecho la decisión de entregarle tu vida al Señor, de entregarle tu corazón al Señor, que podamos hacerlo en este momento. Quisiera, Eduardo, que nos guíes en una oración para poder recibir al Señor en nuestros corazones. Señor, hoy venimos ante ti a reconocer lo grande y maravilloso que eres. También a entregarte en nuestro corazón nuestra confianza y sobre todo nuestra convicción a ti. Sabemos que tú dejaste a tu Hijo para que nosotros pudiéramos creer en Él, Señor, para que nosotros viéramos a ti reflejado en Él. El día de hoy, Padre, queremos reconocerte como nuestro único Salvador, Señor. Queremos decirte que si no fuera por ti, no estuviéramos aquí. Queremos entregarte nuestro corazón y nuestra vida para poder amarte y servirte de aquí en adelante, Padre. Gracias porque tú eres bueno, maravilloso y sobre todo porque tú estás aquí con nosotros. Amén. Amén, amigo todoterreno. Espero que la gracia y la paz del Señor sobreabunde en ti y que puedas contarnos lo que el Señor ha hecho en ti. Y recordemos que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Gracias por haber estado con nosotros.